Amigos televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su franja. Convivencia Ciudadana ya cumpliendo un año de estar aquí en Teleboyacá. Y como siempre, cautivando, llegando con temas interesantes del pueblo para el pueblo y con muchas argumentaciones en derecho. Hoy me acompaña el doctor Germán Villegas Cardona, presidente del Colegio Antioqueño de Abogados y un excelente abogado que hoy viene a compartir con nosotros. Amigo doctor Germán, bienvenido a Teleboyacá. Muchas gracias, Byron, por la invitación. Un cordial saludo para ti y para todos aquellos que nos ven a través de la pantalla, deseándoles siempre que tengan las bendiciones de Dios en sus vidas. Bueno, primera vez que estás acá con nosotros. Sí, aquí en este espacio de Teleboyacá es primera vez a la que vengo y pues muy complacido de poder acompañarte en este programa. Bueno, sí, muchas gracias. Ya he estado conmigo en otro set, en otra parte. Ha estado conmigo en la emisora 1230M, La Señal del Cielo, que estamos de 3 a 5 de la tarde. Y yo le dije, por favor, apóyanos y haz presencia en este sector tan populoso, tan lindo, tan hermoso y tan importante de la capital antioqueña. Vamos a iniciar entonces con un tema, con varios temas, pero yo quiero que usted me le dé una explicación, nos enseña a nosotros y a los televidentes. Se habla de una responsabilidad civil. ¿Qué es una responsabilidad civil? Tanto hablar en el derecho, ¿qué es eso? A ver, Byron, el tema de la responsabilidad siempre lo vamos a enfocar es como la obligación que tienen las personas de responder frente a las diferentes circunstancias de la vida. Y es ahí donde empezamos, que a todos desde chiquitos le enseñan a uno que uno tiene que ser responsable, que uno tiene que responder por lo que hace, que si usted hace un daño hay que repararlo y demás. En ese orden de ideas, básicamente dentro del derecho encontramos dos tipos de responsabilidades grandes. Uno es la responsabilidad penal, la otra es la responsabilidad civil. Sí, señor. En el tema de la responsabilidad penal, pues obviamente quien comete un delito debe responderle ante el Estado para de alguna manera hacer una reparación frente a eso, y nos encontramos que aquí encontramos las sanciones tipo privaciones de la libertad y demás. Frente al tema civil, es la responsabilidad que se deriva de las personas por aquellos actos que generan un daño a terceros. Pero es un daño que no se constituye delito, sino que es un daño que afecta el patrimonio de alguien, y entonces usted estará llamado a responder civilmente por los daños o los perjuicios que le haya causado a terceras personas. Perdón, a ver, importantísimo esa parte. A ver, vamos a poner ejemplos. Un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito se considera una responsabilidad civil, o al menos en las secretarías de movilidad llevamos a cabo son contravenciones, ¿no? ¿Cierto? A ver, frente al tema de los accidentes de tránsito, sí, se generan tres tipos de consecuencias. Sí. La primera es la responsabilidad contravencional. Uno falta a una norma de tránsito y por eso es llamado a una audiencia en el tránsito para atender la parte contravencional. Derivado de eso, usted puede resultar responsable o no, si violó o no violó una norma de tránsito. Una norma. Porque no siempre que uno se accidenta, uno tiene la culpa o la responsabilidad frente al accidente. Lo segundo es la responsabilidad civil. ¿A qué se refiere? A los daños que se generan con ese accidente de tránsito. Entonces, si contravencionalmente en esa audiencia ante Secretaría de Movilidad o en el tránsito, dicen que yo fui responsable porque yo me pasé el semáforo en rojo, porque no marqué un pare, porque iba a exceso de velocidad y no marqué la distancia correspondiente y generé el accidente, pues es normal y es consecuente que si yo le dañé a usted su carro, yo tengo que pagarle los daños de su carro. Sí. Y ahí es donde hablaríamos de la responsabilidad civil, porque es un daño patrimonial, es un daño que afecta el bolsillo de la otra persona y que se puede reparar haciendo un pago correspondiente. Ahí hablamos de responsabilidad civil. Ahora, si en ese accidente de tránsito hubo personas lesionadas o hubo muertos, ya caemos en la parte de la
del delito, que es las lesiones personales o el homicidio, y sería la responsabilidad penal. Ante la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es el ente que se encarga de adelantar la investigación y el que te va a llevar ante un juez penal, en principio uno de control de garantías y después uno de conocimiento para que te adelanten un proceso por la comisión de ese delito. Excelente esa explicación. Vea qué eminencia, amables televidentes, el doctor Germán, y me gusta mucho esta explicación porque se ve a diario estas situaciones. Vamos a otro caso, doctor Germán. Hay un establecimiento abierto al público. Ajá. Resulta de que el dueño del local, y por aquí hay un comercio impresionante, sin ultimar detalles, sin cumplir con toda la normatividad, desaloja. A ver, el inquilino del local se lo va a entregar, no se ha vencido el contrato, pero me tocaron ver 2 casos donde el dueño se tomó la ley por sus manos. En un descuido del inquilino, el dueño de los enseres, él rompió la chapa, dañó la cerradura, el dueño del local, y cuando este señor llega a los 8 días a abrir, encuentra que ya no tiene los enseres, no tiene nada, y él perturbó y entró allá. Hay responsabilidad civil y hay responsabilidad penal. A ver, cuando yo soy el dueño de un inmueble, en este caso el local, Sí, y te lo arriendo para que tú desarrolles unas actividades comerciales. sí, Estamos hablando de una relación que cabe netamente dentro de las relaciones comerciales y se rige por Código del Comercio. Cuando yo te entrego el inmueble, en el momento en que me pagas el primer canon de arrendamiento y yo te entrego las llaves, a partir de ese momento yo puedo ser el dueño del local, pero yo no tengo la facultad de entrar y salir, ni de meter cosas, ni de desocupar cosas, porque cuando arriendo estoy entregando el uso y el goce del inmueble a el inquilino. Cuando el dueño del local, de manera arbitraria, yéndose más allá de las facultades que le compete la ley, va y violenta una cerradura, primero está generando un daño en cosa ajena. Y no podrá alegar diciendo que, es que como el local es mío, yo eres y tumbo la chapa. No, para eso existen unos mecanismos jurídicos en los cuales, si hay un inconveniente frente al cumplimiento del contrato, se pueden acudir ante las autoridades competentes, bien sea para dar por terminado el contrato de arrendamiento o para pedir el restablecimiento y la restitución del inmueble a mi favor como propietario. La ley no me faculta en ningún momento a simplemente ir y tumbar la puerta y sacar los bienes que hay dentro de ese establecimiento, porque entre otras, esos bienes tampoco son míos como dueño del local. Yo te arrendé el local y lo que hay adentro es tuyo. es verdad. Entonces uno estaría incurriendo en 2 tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, y aquí hablaríamos del orden contractual, porque entre tú y yo hay un contrato de arrendamiento. Sí, señor. Y entonces yo te estoy generando un daño en virtud de ese contrato, cuando yo podría haber acudido ante la vía judicial y ante las autoridades pertinentes para que, si es que no me estás cumpliendo con el canon de arrendamiento o es que se dio una causal para dar por terminado el contrato, efectivizar la entrega y la devolución del inmueble. No puedo utilizar elementos propios de fuerza para ir a tomarme la ley por mis manos. Ahí estaríamos entonces determinando que el Estado social de derecho no sirve, que para qué las instituciones, y después nos quejamos de por qué estamos como estamos. Bueno, mira, y te lo digo porque tienes tanta razón, porque ya lo vivimos. Resulta de que sucedió eso mismo, por eso puse el ejemplo, y la Fiscalía General de la Nación, por ahí en unos 3 meses, por todo el trabajo que tienen, antes se demoraron muy poco, llamaron al inquilino, llamaron al dueño de los enseres, porque él puso una denuncia penal. Y en estos momentos tienen poniendo a caminar al dueño del local. Claro, es que mire que hay unas conductas como es el daño en bien ajeno, Sí. que si bien es cierto no es una conducta delictual que atente contra la vida, no hay lesiones personales, no hay un homicidio, pero sí atenta contra la propiedad. Y básicamente nuestro Estado está consagrado que tiene que proteger al ser humano en su vida, honra y bienes. Entonces es deber del Estado y se constituye como un delito, ese daño en bien ajeno. Aparte de que podría tipificarse también la figura de un hurto, porque tú te estás llevando, como dueño del inmueble, te estás llevando cosas que no son tuyas. Es verdad.
Bueno, se habla de esa responsabilidad civil que nos está quedando muy claro. Y explícanos, por favor, hay esas dos responsabilidades, o al menos esas dos figuras, contractual y extracontractual. ¿En qué consiste cada una? Bueno, te hablaba ahorita como un ejemplo de la responsabilidad civil en el accidente de tránsito, aquel que yo voy a buscar la reparación del daño. Pero es un daño que no surge en virtud de ningún contrato. Fue un accidente. Fue un momento de una colisión en la cual dos partes se encuentran una contra otra y hay uno que es responsable de haber generado unos daños, pero ahí no había ningún contrato entre las partes. La otra figura, y vámonos a ir al mismo ejercicio del accidente de tránsito, resulta que yo soy pasajero en un taxi y dentro del accidente de tránsito yo termino lesionado. Yo voy a demandar porque terminé siendo perjudicado en mi figura corporal por unas lesiones que recibí y voy a buscar una reparación. Y entonces no es solamente que el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, me cubra el momento de las lesiones, la atención médica primaria, cuando me llevan a la clínica y me ponen el yeso o me hacen la cirugía X o Y de cuenta del SOAT. Pero resulta que yo perdí mi capacidad laboral a raíz de ese accidente. Y está demostrado dentro del proceso contravencional que el conductor del taxi tuvo la responsabilidad por la comisión de la conducta, que fue generar el accidente. Y yo perdí capacidad laboral, por decir algo, en un 25, en un 30%, que perdí un brazo, o perdí una movilidad en una pierna, o mi rostro quedó desfigurado y yo de alguna manera vivo de la imagen corporal que yo tengo, porque yo puedo ser presentador como en el caso tuyo. Entonces, tu imagen corporal representa para ti dinero. Entonces vas a buscar generar una compensación económica por los daños que recibiste a raíz de ese accidente de tránsito. Ahí hablaríamos de que había un vínculo contractual y dirán, ¿cuál es el contrato? Claro, el contrato en principio es el acuerdo que hay entre dos partes y no siempre tiene que ser por escrito ni autenticado en notaría, porque cuando yo voy a la carnicería y le digo, don Pedro, deme 2 libras de pierna de cerdo, estoy haciendo un contrato de compra-venta. Yo le estoy comprando, véndame, le pago. Le pago, me entrega las 2 libras de pierna y ahí hay un contrato. Hay un contrato. Cuando yo voy y tomo un bus, pongo la mano, el bus para, me subo, pago los 2.100 pesos que vale el tiquete. Sí, señor. Y enseguida el señor arranca y me lleva. El contrato es que yo le voy a pagar 2.100 y usted me lleva hasta el Parque de Río. Ahí hay un contrato de transporte. Y no quedó por escrito. Usted cuando se sube no le pregunta al chofer, oiga, ¿usted cómo se llama? ¿Cuál es su cédula? Para que se confeccione el contrato. Hubo contrato. Igual cuando tomo el taxi... Disculpa, ese es contractual. Ahí hay contractual. Donde se habla, no sé si tiene que ver, contrato. Claro, porque hay un contrato de transporte. Cuando yo le puse la mano al señor del taxi y él paró y le dije, lléveme hasta Zenú, ahí hay un contrato de transporte entre el señor conductor del vehículo y mi persona. En ese orden de ideas hablamos de responsabilidad civil contractual. Yo fui el lesionado. Estaba vinculado con el conductor del taxi en un contrato de transporte. Pero vamos a suponer que en ese mismo accidente atropelló un peatón. ¿Qué contrato tenía el peatón con el taxista? Ninguno. Era un simple y fortuito ser que andaba por una acera y cuando el mismo taxi en ese accidente atropella, ese señor puede demandarlo por una responsabilidad civil extracontractual. Es externo, es un... No estaba vinculado en el contrato de transporte. Aprendo cada día más. Ahí vamos aprendiendo y esperamos que todos los televidentes obviamente pues vayan haciendo un conocimiento previo general. Ve, hagamos una cosa, vámonos a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Mejor dicho, amables televidentes, feliz porque aprendemos todos los días y por eso usted me puede llamar al 300-597-7676. En Facebook, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y en YouTube ahí mismo Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Y un saludo muy especial a nivel internacional a la gente del Canadá, Estados Unidos, Chile y Panamá, que nos han reportado mucho sintonía. Hoy estamos con el doctor Germán Villegas Cardona. Aparte de ser un excelente abogado, una persona especializada, docente y todo, es el presidente del Colegio Antioqueño de Abogados. ¿Dónde queda el Colegio Antioqueño de Abogados, señor presidente? Usted que está en estos momentos al frente de una gran institución. Porque usted, aparte de eso, coméntemeles antes de continuar, que son duchos, son especializados también en conciliación. Cuéntales, por favor. Claro, el Colegio Antioqueño de Abogados es una institución, una entidad sin ánimo de lucro, que estamos cumpliendo 55 años de existencia. Nace como una colegiatura, una asociación de abogados, en principio con ánimos de capacitación y mantenernos actualizados ante la cambiante dinámica de las leyes en Colombia. Sabemos todos que nuestro Congreso es prolífico en permanentemente estar sacando leyes, y los abogados pues obviamente tienen que estar todo el tiempo preparándose para afrontar cada uno de los nuevos retos y situaciones. El colegio entonces se constituye y luego, como una de sus líneas de negocios, tiene también el consultorio jurídico como para atención de personas que no sean cubiertas por los consultorios jurídicos de las universidades. Tiene un costo que es moderado porque nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, pues no tenemos ese afán de ser desmedidamente desbordados con las facturas de los honorarios, y fuera de eso pues es un servicio social que se tiene desde el colegio. Y manejamos un centro de conciliación en derecho, y en el mismo centro de conciliación pues se atienden diferentes circunstancias, ayudando a la ciudadanía a resolver de manera pacífica muchos de los conflictos sin tener que acudir ante los jueces de la República en los asuntos que son conciliables según la ley. Excelente, incluso una de las figuras más lindas de nuestro país. Hay que agotar ese recurso de la conciliación, ¿no? Claro, desde la creación del anterior Código de Procedimiento Civil se consideraba la conciliación como una de las fases propias del proceso para evitar terminar en un juicio muy largo, muy engorroso, y a raíz de la promulgación del Código General del Proceso se incorpora como un requisito previo que hay que agotar en muchos procesos antes de ir ante un juez. No haber acudido por la vía conciliatoria hace que la demanda sea rechazada de plano, porque primero hay que buscar acuerdos entre los ciudadanos para que de manera conciliada podamos llegar a encuentros que satisfagan las necesidades y que evitemos agotar un sistema judicial que de por sí ya es muy congestionado y muy lento y muy demorado. Bueno, es verdad. Vamos entonces con las inquietudes que me planteaban ahora algunos televidentes que lo llaman a uno por el interno, a mi celular en el momento que estábamos en estos mensajes institucionales, y están muy contentos con ese tema de esta responsabilidad civil
O sea que la responsabilidad civil como tal abarca todo lo que está en esta tierra. ¿Por qué? Porque de todas formas tiene que dar alguna responsabilidad de alguien, ¿ok? Claro, Byron. A ver, y para las personas que nos han reportado la sintonía y que hacen sus consultas. Mire, cuando hay interacción entre las personas, siempre se busca y pensamos que vamos a tener unas situaciones donde vivimos en el paraíso, que nunca va a haber problemas. Cuando nos metemos en el contrato de que, mire, usted me arrienda la piecita para yo vivir allá. Entonces yo le digo que sí, y ahí estamos generando un espacio donde creemos que nunca va a haber problemas. Pero entonces resulta que llega el momento en que hay un daño, o se deja de pagar el arrendamiento, o se dejan de pagar los servicios públicos, o el contrato, por ejemplo, de transporte del que hablábamos en el case anterior, antes de los comerciales, que decían, yo cogí el bus en tal parte y el bus se accidentó y yo me lesioné, entonces tengo el tema, a mí me generaron un daño, yo me sentí lesionado, yo perdí días de trabajo, yo quedé con una pérdida de capacidad laboral y estoy mirando que ¿quién me va a pagar eso? Entonces, cuando hay un daño, tendremos que revisar cuánto fue ese daño, qué tanto le puedo calificar ese daño a la conducta que asumió la otra persona y cómo esa persona me va a indemnizar por ese daño que yo tuve. Doctor, venga, disculpe, me nace algo porque esa responsabilidad contractual pues quedó muy clara con esa explicación que usted nos da. Las personas que salen a pasear a nivel terrestre en la terminal, en este caso pues nosotros los antioqueños, terminal del sur, terminal del norte, uno ve que hay personas que no se montan al carro desde la propia terminal con el tiquete, porque uno cree que nunca le va a pasar nada. Resulta que los que cogen por ahí unas cuadritas que ellos saben quiénes son, por ahorrarse no sé qué por cojo prácticamente no es mucho, ahí no hay responsabilidad de la empresa, o si tiene que haber una responsabilidad sabiendo que no tienen su respectivo tiquete y no quedaron planillados allá. A ver, Byron, en ese tipo de situaciones, cuando el bus que iba para X parte, para que no se asusten los que van para allá. Y se fue por un peloteadero el bus. Sí. Allá terminó en una cañada 100 metros abajo y aparecieron no sé cuántos heridos. En principio, lo que hace uno cuando compra el tiquete es que aparte de que está pagando ese contrato de transporte con la empresa transportadora legal, usted está incorporando en esa tarifa un seguro. Uh-huh. ¿El seguro qué cubrimiento da? El seguro lo que hace es una figura contractual donde hay una empresa que no es el que presta el servicio, pero que dice, si entre ustedes hay problemas, yo respondo. Yo soy la aseguradora y yo tengo un dinero para pagar esos daños que se generan. La empresa transportadora, cuando compra la póliza global de su empresa, le dice, aseguradora X o Y, yo le voy a pagar a usted una suma anual para que me cubra eventuales posibles daños a terceros. Ese tercero que compró el tiquete, obviamente, ¿a quién va a demandar? Va a demandar al conductor del bus porque fue el que cometió el error de irse por un voladero, va a demandar al dueño del bus porque las empresas no son los dueños de los buses. Usualmente estas empresas lo que hacen es que afilian y administran varios copropietarios de buses. Entonces yo en una demanda de responsabilidad civil voy a demandar ¿a quiénes? Al conductor del bus, al dueño del bus, a la empresa afiliadora del bus y voy a llamar obviamente a la aseguradora porque ahí es donde está la plata. Esa aseguradora tendrá una póliza que tiene que entrar a pagar. La aseguradora dice, yo le voy a pagar, pero ¿a quiénes? A los que me pagaron el seguro. ¿Y quién lo pagó? El que compró el tiquete. Si el pasajero se subió afuerita de la terminal, 3 cuadritas más allá, que porque me van a cobrar 500 pesos menos en el pasaje, están asumiendo una responsabilidad compartida. Ese pasajero obviamente resultó con un daño y tenía un contrato de los que hablábamos ahora, verbal. Él no tiene el papelito para decir que la aseguradora le pague. No está el tiquete en la lista de pasajeros, pero estaba evidentemente dentro del bus, lo atendieron en el siniestro, igual queda en el reporte de lesionados dentro del accidente y habrá que demandar ya por una responsabilidad civil extracontractual y tendrán que responder también en su orden el conductor del bus, el dueño del bus, la empresa aseguradora.
Si la póliza de seguro cubre riesgos contractuales y extracontractuales, pues ahí podremos meter a este personaje que no tenía el tiquete. Pero también yo, siendo el abogado de la aseguradora, porque también yo tengo que pensar en los dos lados. Claro. ¿Yo qué digo? No, venga a ver. Aquí hubo una responsabilidad compartida. Si bien es cierto, la empresa tenía el deber de tenerlo a usted asegurado con un tiquete, usted tenía que haber tenido la precaución de haber comprado el tiquete. Entonces repartamos la responsabilidad y eso va a llevar a que el pago de la indemnización no sea igual que al que tenía el tiquete. Es verdad. Bueno, cuando en nuestro sector y en toda parte, pero hablemos por nuestra gente, van a tirar un segundo piso. Oiga, ya nos vamos para la parte urbanística. O hágame dos, tres pisos. Ahí ya se genera un contrato. Un contrato, el dueño de la casa, don Ramón es el que está enseñado a construir, don Ramón esto y lo otro. ¿Qué responsabilidad tiene ese señor? Pues me imagino que toda, pero cuéntenos usted, ¿cómo se denomina ese tipo de contrato? Si hoy o mañana presenta la estructura, presenta quebrantos, como llaman ellos los ingenieros, o ranuras, o presenta qué sé yo, ese tipo de contrato se convirtió en un contrato contractual. A ver, frente a la ejecución de la obra, usted tiene varias etapas. Sí. Primero, yo soy el dueño de la plancha, yo soy el dueño del aire, compré el aire y me voy a hacer la casa de arriba. Y entonces voy a conseguir una platica en un crédito o en la empresa me van a prestar la platica para que yo levante los muros y ponga el techo y haga mi casita. Y voy y busco a don Ramón, como hablamos ahorita, el señor que lo conoce todo el mundo en la cuadra, que es el que ha construido, y lo contrato para que él me levante la casa, para que me haga ese tercer piso o esos 2 pisos que me faltaban porque yo voy a hacer mi casa. Ahí se genera un contrato de prestación de obras civiles. De obras civiles. Don Ramón conmigo, así no firmemos ningún documento, se está comprometiendo a poner todo su conocimiento, su experticia, toda esa capacidad adquirida durante muchos años de saber cómo va a pegar los ladrillos que no se caigan, que van a quedar bien pegados, porque es que yo no soy el constructor, yo no tengo la experiencia, por eso busco a don Ramón. Y obviamente entonces a don Ramón se le generan unas obligaciones frente a mí, porque es que yo le estoy pagando por ese conocimiento y esa obra que él va a adelantar y que él va a construir dentro del tiempo. Ahí entonces la responsabilidad por la construcción como tal, dentro de la norma contenida de protección al consumidor, don Ramón me debe responder a mí por 1 año por los defectos de la obra civil como tal y por 10 años por los defectos estructurales. Eso dice la norma constructiva. Ahora, para hacer esa obra, pues obviamente primero deben haber acudido a tener las licencias de construcción, estar construyendo en zonas habilitadas dentro del plan de ordenamiento territorial, que no deben estar construyendo al pie de la quebrada, con unos retiros determinados. Ese es el deber ser. Ahora, hay otras responsabilidades, y es que don Ramón, por ejemplo, necesita contratar 2 o 3 muchachos para que le ayuden a vaciar la losa. Sí. Y eso pasa mucho. Armamos el convite, todos los pelados de la cuadra, los llevamos, les dan cerveza. Eso le iba a decir. Les meten la vitamina para que les ayuden, a que ayuden a tarrear, a cargar el tarro con mezcla. Y resulta que subiéndose a esa terraza, se cae uno de estos muchachos y se parte una pierna, en el mejor de los casos. ¿Quién responde? En principio, ¿quién sería el que está contratando a los muchachos para hacer la obra? Don Ramón, que es el que tiene que buscar y proveer sus ayudantes, y él tendrá una relación laboral con esos muchachos. Es un contrato que, si bien puede ser verbal porque no fueron contratados sino para una tarde tarreando, pero ahí hay un contrato laboral, ahí hay una dependencia. Y don Ramón tendrá la obligación legal de velar por el cubrimiento médico del daño que sufrió ese muchacho como trabajador de él. Pero ¿qué pasa si don Ramón no tiene plata para pagar eso? Como yo fui el que contraté a don Ramón, solidariamente tengo que entrar a responder civilmente a nivel extracontractual con el muchacho que se quebró la pierna o a nivel contractual con Ramón para ayudarle en el pago de lo otro. A ver. O sea que este muchacho,
como dice usted, se ve mucho esto, porque la gente todavía se vacía en planchas y a uno le tocó. Resulta que si don Ramón se sale con la él es que no tengo, el dueño de la casa, el que contrató a don Ramón, puede ser demandado de una manera solidaria. Claro que sí. Ave María. Porque el contrato laboral se entiende como un contrato de principio de realidad, porque efectivamente el muchacho estaba haciendo un trabajo, estaba obedeciendo órdenes, había una derogación directa de una orden, se le estaba pagando, él le debía obedecer a Ramón o a quien diera las razones, entonces ahí hay un vínculo contractual laboral, y como yo soy el dueño de la obra, el que estoy poniendo la plata para que Ramón pueda adelantar esa travesía, respondo solidariamente frente al accidente de este muchacho. Muy bien, mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aprendiendo más en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No. Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, no podemos dejar pasar por alto, ahora tocando estos temas tan interesantes de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, pero hay varios tipos de contratos. Yo siempre quiero que lleguemos ahí al meollo donde está la gente, el pueblo para el pueblo. Los contratos de arrendamiento los cubre la ley 820, ¿no? Sí, ¿cierto? De vivienda urbana. De vivienda urbana, y también tiene una normatividad. A ver, le alquilamos la casa a un vecino. El vecino es el bulloso, no se lo aguanta nadie, o le dio otra destinación. Porque yo quiero que me hables cuándo el arrendador puede, por medio de la ley, terminar contrato con ese inquilino. Pero cuándo el inquilino también puede demandar a ese propietario porque le violó su contrato. Ejemplos. Bueno, a ver, en principio, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, como tú bien lo decías ahora, está regido dentro de la ley 820 y es una ley que se ha ido desarrollando a través de la aplicación de otras normas. La misma ley como tal, en principio, trae unas causales específicas y unas obligaciones específicas que debe cumplir tanto el arrendador como el arrendatario. Se entiende entonces que aquel que da el bien, o sea, el titular de dominio, el dueño del inmueble, cuando lo arrienda, tiene unas obligaciones. La primera es que tiene que entregar el inmueble para que el otro lo pueda usar. Y lo debe entregar en las condiciones de habitabilidad adecuadas. Quiere decir, si yo a usted le estoy alquilando una casa y le digo que son 3 alcobas, que es una sala, un comedor, 2 baños,
Cuando le voy a entregar la casa, no le puedo decir que usted no puede utilizar la pieza de atrás, porque yo tengo guardada una escrita allá. Primero, no te estoy entregando el inmueble como debería ser. Sí, señor, y se ha visto. Y se ve. Segundo, lo debo entregar en condiciones de habitabilidad. Quiere decir que el apartamento o la casa tenga agua, tenga luz, tenga gas, pues los servicios básicos domiciliarios con los que yo me estoy comprometiendo a entregarle mi inmueble. Que el inmueble como tal sea sano, o sea, que sea un ambiente donde usted pueda vivir tranquilo, no que llegue y cuando menos piensa, medio lo pintaron para alquilarlo, y a los 15 días una humedad de esas que ya se le suben a uno los hongos hasta la rodilla, porque entonces eso no va a generar calidad de vida para quien está pagando un canon de arrendamiento. Entonces esas son obligaciones que tiene quien está entregando el inmueble. Ahora, quien lo está tomando se compromete a otras cosas, a pagar puntualmente los cánones de arrendamiento, y la ley dice dentro de los primeros 5 días de cada periodo contractual. Si yo alquilo la casa al 15, se supone que yo tengo entre el 15 y el 20 de cada mes para pagar el canon de arrendamiento. Y el canon de arrendamiento se debe pagar por anticipado. Entonces ahí una de las causales, por ejemplo, para que el inquilino se le pueda pedir la casa, es la demora en el pago. Bueno, pero ejemplo, si hay un convenio entre el dueño, el propietario y el inquilino, que también conozco casos que es mes vencido, pero eso es un convenio que hicieron los dos. Pero eso ya es una cláusula específica que se genera entre las partes. Sí, sí. Lo normal de ley es que los cánones de arrendamiento se pagan por adelantado. Pero independiente, entonces, obligaciones del inquilino es pagar el canon de arrendamiento. Esa es la primera y la más importante de todas, porque nadie alquila la casa con el ánimo de que se queden 6 meses y después se vayan sin pagar el arriendo y dejándole los servicios cortos. Entonces esa es la plata del arrendamiento. Segundo, obligación del inquilino, mantener el inmueble en buen estado. Hay inquilinos que llegan a una casa y despegan los sanitarios, acaban los closets, desvalijan las puertas, se llevan, mejor dicho, hasta la grifería de las casas. Entonces eso, cuando yo como dueño del inmueble veo que mi casa la están desmantelando, obviamente es una causal para dar por terminado el contrato. El pago de los servicios públicos. La suspensión de los servicios públicos es una de las causales que están dentro de la ley para que yo como dueño pueda dar por terminado el contrato. Porque yo te alquilo a vos el inmueble, pero es para que me lo tengas en buenas condiciones. ¿Listo? Claro. Y las normas de convivencia, que ya eso tienen que ver con código de policía, es que si yo tengo un inquilino que llega a hacer escándalos a altas horas de la noche, a que todos los vecinos se estén incomodando, a que tengan que estar llamando al cuadrante de policía, a que generan consumo de sustancias psicoactivas, que la casa la están utilizando como para adelantar conductas no legales, ilícitas, el ejercicio de prostitución, metiendo menores de edad a hacer películas porno, o a decir que están expendiendo drogas o licor adulterado y demás, es que esa no es la destinación del inmueble, entonces esa también es causal de terminación del contrato. Son de las causales que yo como dueño puedo acusar y decir, no, terminemos el contrato porque es que usted me está yendo. La otra cosa es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana está destinado solamente para el uso de vivienda urbana. Cuando yo le alquilo a usted la casa para vivienda, no lo está habilitando para que me ponga una fábrica de arepas ahí. No me lo está habilitando para que monte un restaurante. Un taller de motocicletas, todo sí. Motocicletas. Usted alquiló su casa para vivienda y darle una destinación diferente saca el espíritu de la ley de que era un contrato de vivienda urbana. Se volvió un contrato comercial que tendría que regirse como un contrato de un local, que es distinto el tema contractual y las obligaciones derivadas del mismo. Otra de las cosas es, por ejemplo, una prohibición expresa, el subarriendo. Yo, en principio, por ley, yo no puedo alquilar una casa diciendo que voy a ir a vivir allá con mi familia y como la casa tiene 10 piezas, entonces yo le voy a alquilar 9 a unos estudiantes universitarios para vivir de la renta de esos 9 arriendos y después que me quede platica aparte que le pague al dueño de la casa. Bueno, venga, hagamos un paréntesis. Usted me recuerda mis momentos que trabajé en la inspección de policía hasta hace poco. Parece que usted hubiera trabajado ahí. Todos estos casos son de la vida real. Se ven. Se ven. Cuando la persona de un momento a otro, pero si es que yo no le alquilé a tal persona, claro, no tiene su arrendado. Todas estas cuestiones dan pie para que una persona pueda hacer uso y decir,
te vas. Pero yo quiero contarle algo también y preguntarle, doctor Germán, eso de los 3 meses, ¿eso sí existe todavía? Claro, eso no ha sido derogado de la ley. El depósito de los 3 meses, lo que pasa es que hay unas causales, y de las que hablamos ahora, que son causas justas para dar por terminado el contrato. Hay otras causales que no obedecen a esta calidad de justo, y entonces la ley prevé unos mecanismos para asegurar que no haya arbitrariedades frente al ejercicio del derecho. En ese caso, por ejemplo, yo soy el dueño de la casa y se da mucho lo que le voy a contar. No, es que como esos inquilinos ya llevan como 10 años allá, y a mí una vecina me dijo que si yo no los sacaba, que ellos se quedaban con la casa. Que porque es que después de que lleven 10 años ya es que se vuelven dueños. Entonces, yo les voy a pedir la casa. Va, sí, porque ya. O porque es que está muy barata y ya por aquí han subido mucho los arriendos y esa gente está pagando muy poquito, entonces yo voy a pedir la casa. Eso no pasa aquí en Medellín, pues, y mucho menos en nuestro sector. Eso lo oye uno en otras ciudades. Pero, como decimos jocosamente, ¿no? Ah, sí. No, eso que... No eso estamos hablando mal de ninguno de los vecinos. No, eso sucede aquí a la vuelta, hombre. Entonces resulta que yo le digo, no, le voy a pedir la casa a la señora. Y entonces voy y le digo, ¿sabe qué? Necesito que me desocupe. Pero ¿y cómo así, hombre, don Germán? Si yo llevo con usted 5 años, 6 años, ¿cuándo le he quedado mal? Yo que le pago como un relojito, que vea como le tengo la casa de bonita, que los muchachos míos como son de juiciosos, no le rayan las paredes, no tienen nada, todo está lo más de bueno. No, es que yo necesito que me desocupe. Entonces, obviamente, ahí le voy a generar un daño, un perjuicio a usted, doña María, que está viviendo ahí hace 5 o 6 años, porque la voy a desacomodar, la voy a hacer que se mueva para otra parte. Entonces la ley me dice, sí, usted sí le puede dar por terminado el contrato, pues la tiene que indemnizar. Y primero, le tiene que notificar por correo certificado. Eso no es que yo la llamé por la noche o que le mandé un WhatsApp. No, por correo certificado le tengo que notificar que cuando se termine el contrato de arrendamiento, no le voy a renovar. Y tiene que ser con más de 3 meses de anticipación. Sí. Entonces yo no puedo ahorita, que estamos en agosto, decirle, vea, ahorita el 15 de septiembre que le vence el contrato, me tiene que entregar la casa. Tendría que habérselo notificado con 3 meses de anticipación por correo certificado. Y fuera de eso tengo que hacer un depósito por el valor de 3 cánones de arrendamiento. Porque yo la casa, ¿para qué se la voy a pedir? Una de las causas legales no es decir que porque está muy barato el arriendo. Las causas serán porque yo necesito la casa para mí como dueño. O porque la casa está en un estado de deterioro que necesita hacer unas reparaciones, que necesito desocuparla para poderla reparar del todo. O porque vendí la casa y necesito entregarla. Cuando la venden y necesita entregarla, ahí sí no es culpa del inquilino. O sea, tienen que llegar a una negociación. Hay que indemnizar al inquilino con los 3 meses de canon de arrendamiento y darle el plazo de los 3 meses para que él tenga tiempo de buscar para dónde se va a ir a pasar. Mejor dicho. Es mejor una buena asesoría para evitar inconvenientes, para evitar que todas estas molestias. Claro, en principio, y esa es una de las razones por las cuales hemos abordado estas campañas y acompañarte a ti, por ejemplo, en este tipo de programas, para generar conciencia en las personas, que a pesar de que somos una población que siempre buscamos salirnos por la fácil, por lo más barato, es entender que lo más barato es hacer las cosas sin conocimiento, pero es lo más costoso en el tiempo, porque cuando yo no sé hacer, hago con errores, y los errores son muy caros después para repararlos. Cuando yo consulto con un profesional, pues me da la certeza, la tranquilidad de que lo que voy a hacer va a quedar bien hecho, me van a cubrir jurídicamente y me van a evitar demandas que son muy costosas. Pero una pregunta, ¿el matrimonio es un contrato? ¿Es un contrato o es un vínculo? La pregunta del millón. Si lo miramos desde el punto de vista del negocio como tal, el matrimonio es una sociedad y es una sociedad que va a mover patrimonio, o sea, que va a mover bienes. En el mejor de los casos, pues si nos va muy bien y nos ganamos el baloto, o que fuimos muy productivos, o que yo soy un comerciante muy hábil para el negocio, voy a conseguir muchas cosas dentro del matrimonio y esos son bienes que van a enriquecer a los dos. En el peor de los casos, el salario que nos ganemos cada uno de los cónyuges es parte de ese patrimonio y estamos hablando de platas.
Si es ahí, hablamos de una sociedad y como comercialmente hablamos, es un negocio. Ahora, si es un vínculo, obedece al espíritu del matrimonio como tal, que es la voluntad de las personas de convivir de una manera armoniosa para, mediante el mutuo apoyo, el amor, el respeto, el respaldo que nos damos, tener calidad de vida y construir una familia. Muy bien. Bueno, yo te hago preguntas que me salen así y es por las experiencias que he tenido trabajando en los cargos públicos. Una trabajadora sexual, de todas formas tiene unos derechos adquiridos porque ella trabaja con su cuerpo o quien la contrata, me hago entender. También tiene ante las autoridades un respaldo porque quien la contrata tiene que pagar. ¿O está al margen de la ley en Colombia en estos momentos estas personas que trabajan? Porque también hay hombres que trabajan en ello, pero tienen los mismos derechos laborales, pues a nivel de ley. A ver, lo que pasa es que aquí no podríamos estar hablando de un contrato laboral, por lo que no se configura como tal ese tipo específico de contrato. No, pero una responsabilidad contractual. A ver, el tema de la responsabilidad es bien delicado, bien delgadito. Sí. Y este es un tema que hay que cogerlo con unas pinzas muy suaves. Primero, como te decía, no podremos hablar de un contrato de trabajo como tal, porque ahí no hay un vínculo contractual, no hay dependencia en el tiempo, no hay subordinación. Hay un pago, sí, pero es un pago por la prestación de un servicio. Sí. Entonces ya caemos en el tema de la contractualidad dentro del derecho comercial. Igual ocurre que con el servicio que se presta, por ejemplo, por parte de un médico. Usted necesita al médico, va, paga la consulta, lo atienden en su momento de consulta y usted terminó, pagó. Le dijeron necesita una vacuna o una placa rayos X o un examen X o Y hasta luego, vida mía, no te vuelvo a buscar hasta que no te vuelvan a editar. Es un contrato de prestación de servicios profesionales. Cuando yo acudo a los servicios sexuales, estoy hablando de un contrato de este tipo. Es un ejercicio de una profesión liberal en el cual no hay un vínculo contractual laboral entre las partes. Usted va y contrata al médico, contrata a un ingeniero para una obra o a un abogado para atender un caso o a un trabajador sexual para que le atienda su necesidad y es momentáneo, es un contrato de prestación de servicio. Ahora, frente al tema del pago, claro, si yo estoy contratando los servicios, igual que contrato al médico, al abogado o al ingeniero o a esta persona dedicada a la prostitución, me está prestando un servicio, se genera una obligación de pagar por ese servicio. Sí, sí. Por eso te lo digo porque muchas veces también han llegado quejas donde hay estas niñas o estas personas van y ponen en conocimiento de las autoridades porque se sienten ultrajadas. Ellas dicen, es que yo trabajo en lo mío. Mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos, aprendiendo cada día más en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un
caldero en donde se cocina. Y que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. 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 ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Bueno, amables televidentes, yo creo que una excelente ilustración. Hay que aprovechar que este gran hombre, este gran profesional, también cada que pueda nos acompaña aquí en Teleboyacá. Y la idea es que esto queda grabado. Usted mismo se va a ver y usted llega y dice, se nos compromete de que usted pueda. Su tiempo también es muy preciso, pero espero que se amañe aquí en Teleboyacá. Pues Byron, la verdad es una experiencia para mí muy agradable poder compartir con ustedes estos espacios. Y obviamente dejar plasmado no solamente a ti, sino a toda la televidencia que tenemos en nuestra audiencia que hay en todo este sector tan amplio de Medellín, de que desde el Colegio Antioqueño de Abogados pues los vamos a seguir acompañando con no solamente mi presencia, sino la de otros socios del colegio, otros abogados asociados para acompañarlos en estas tareas. Y desde ya la oportunidad para que nos pongamos de acuerdo y volvemos nuevamente a compartir otro espacio donde podamos tocar otros temas que se nos quedan en el tintero. Tantas necesidades que hay dentro de la relación de las personas y los problemas jurídicos que se presentan. No, y es que mira que uno en la vida actúa muchas veces, la mayoría de personas, nadie está presagiando, nadie está diciendo, ¿qué me va a pasar a mí? Pero yo siempre he dicho que es muy bueno generar empleo. Al generar empleo también hay gente que entra primero con la cabeza agachada. Venga, que yo voy haciendo esto y todo eso, pero en el momento de un accidente, la gente no tiene en los momentos hígado, como decimos coloquialmente, ¿no? Para demandar a un patrón. Sí, es que vuelvo y le digo, como les mencionaba hace un rato, siempre que empezamos cualquier tipo de relación, uno nunca piensa que nos va a ir mal. Nadie monta una tienda pensando que se va a quebrar, ni se casa pensando que se va a divorciar, ni se monta un bus pensando que se va a chocar y que se va a accidentar. Todos salimos, nos levantamos por la mañana, salimos, trabajamos. Tenemos tan buena fe y tan pensamos que el futuro tenemos que por la noche ponemos el despertador para el otro día. Siempre estamos pensando que nos vamos a levantar y no siempre pasa. ¿Cuántos llegan, se acostaron a dormir y no se levantaron y dejaron sin resolver problemas que le tocan a la familia? Se nos quedó el tema de las sucesiones. No, incluso se nos quedó el tema de las peleas de parejas cuando terminamos en una noche aquella nuestra relación y de ahí para adelante mil cosas. Incluso yo lo invito para que próximamente que nos vuelvas a acompañar, Dios mediante, para que avancemos en esos temas en familia y ese tema de las sucesiones que está sucediendo, está pasando demasiado. Cómo la gente, incluso lamentablemente en las familias, hermanos que ya no se hablan, o hermanos que quieren llevar la delantera. Por ejemplo, me preguntaba un oyente en estos días, señor Byron, somos 5 hermanos, pero tenemos 2 que están entregados a la droga. Ellos tienen derecho a que nosotros les demos la parte de ellos en la sucesión. Claro. Ahí, obvio. Primero digamos que claro. Y los dejamos en puntos suspensivos y lo tocamos en otra avenida. Eso es. Para que tengamos de una vez el compromiso. El compromiso. Con toda nuestra teleaudiencia y contigo, Byron. ¿Quién es el doctor Germán Villegas Cardona? ¿Qué hace todos los días? Un hombre, aparte de liderar la presidencia en colegas, es docente. A ver, yo soy abogado especializado en Derecho de Familia, especializado en Derecho Procesal. Estoy haciendo una maestría en Derecho con profundización en Familia y Constitucional. Soy litigante y soy docente universitario, aparte de buen padre de familia. Eso le voy a preguntar para que le cuentes a los televidentes. ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? Mi núcleo familiar, pues tengo mi pareja, tengo 2 hijos adultos y tengo una nieta de 2 años. Excelente. Entonces, cuando usted trabaja tanto como lo hago yo también, ¿un domingo qué hace el doctor Germán? Normalmente estudiar y trabajar. Sí. Normalmente los sábados sí se aprovecha a pasar en familia un poco, se descansa algo, pero también es mucho preparando temas, por ejemplo, clases para la futura semana que viene, qué material les voy a dar a los muchachos, cómo me voy a proyectar, si tengo exámenes para calificar o demás.
o de pronto preparando temas para contestar demandas o para proyectar qué es lo que voy a hacer con mis clientes. O sea, la única manera de descansar lamentablemente es que se enfermen. Desafortunadamente. ¿Cierto? Mire que se vuelve el tema de que casi que uno se propone que uno va a dormir mucho el día que se muera. Es verdad. Porque nosotros que somos tan activos, no, es más, queremos despertarnos tarde o levantarnos tarde y es cuando más temprano nos levantamos para seguir con lo mismo, ¿no? Inevitablemente. En mi casa me echan mucha cantaleta que porque yo los domingos no dejo de dormir porque desde temprano estoy levantado. Bueno, consejo para los televidentes en cuanto al tema de hoy, porque quedamos en deuda con muchos más temas, pero consejos para ellos en esta parte de la contratación o la responsabilidad civil. Mire, lo primero es que se hagan una buena asesoría frente a los contratos que van a hacer. Que tengan primero la claridad de qué es lo que se están comprometiendo y hasta dónde son capaces de cumplir. Segundo, en el evento de que haya algún suceso, alguna situación que se vean comprometidos porque tienen riesgo de un accidente, porque hubo alguna cosa, no se vayan solos para las audiencias. Háganse acompañar de un abogado. Porque normalmente la otra parte sí va a ir acompañada de un abogado. Sí. Quien te está demandando, quien quiere reclamarte, sí va a ir acompañado de un abogado. Y cuando uno llega solo, usualmente le va muy mal en los arreglos. Es verdad. Y en esta parte de los contratos de arrendamiento, que quede claro de una vez, ¿tienen que llevarlo a una notaría? No es indispensable. No es indispensable. El principio de buena fe, que es un principio consagrado en la Constitución, hace que se presuma que todos los actos entre las personas se realizaron de manera correcta y se realizaron de buena fe contractual. Cuando usted ve un contrato, es que hay que llevarlo a la notaría para autenticarlo. Lo único que certifica el notario es que sí fue usted allá y que usted fue usted el que firmó. De resto, el contenido del contrato no te lo revisan. No te van a cambiar ni el canon, ni las fechas, ni quién es el dueño, ni quién lo va a pagar, ni dónde lo va a pagar. Usted lo único que hace es decirle al notario, certifique que yo soy Germán Villegas y que vengo aquí a firmar esto. Es la única garantía que da. Y eso ya lo presume la ley. Ahora, si yo voy a demandar un contrato presumiendo que no hay buena fe, no necesito ir a buscar la autenticación del notario. Sí, tanto es así que en Colombia se presentó uno de tantos problemas y fue con un congresista en una ciudad de aquí del país, de Colombia, y fueron a la notaría y él simplemente dijo, qué pena, yo di fe de lo que me enseñó. Pues, o sea, yo firmé, pero yo no fui el que lo nombré congresista. Yo no fui el que... Y por ahí se salió la persona del notario este. O sea, es verdad. Entonces, amables televidentes, ya saben, tendremos temas como las letras de cambio, que las personas para prestar dinero ponen a veces, una de ellas, ponen más problemas, a esas son los que más fácil les roban, ¿no? Claro. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré, son títulos valores que de alguna manera buscan dar una garantía del pago de una obligación dineraria, o sea, un préstamo de mutuo, el préstamo de interés, yo presto la plata para ganarme unos intereses, se llama un contrato de mutuo, o hago un contrato, una prestación de una plata, simplemente porque somos amigos y te la voy a prestar sin intereses, pero como en la vida estamos y yo no sé si me voy a morir mañana o no, que si mis herederos quedan, que al menos sepan que usted me dé la platica y demos la letrica firmada. Hay que saberla firmar, hay que firmarla bien. Hay que construir bien el documento porque también nos ha tocado desde el ejercicio letras de cambio que cuando uno las va a ejecutar, o sea, ir al juez a decirle, señor juez, ordene el pago de esta letra, está mal hecha y no presta mérito ejecutivo. Es verdad. Los jueces son muy cautelosos con esa situación y hay que cumplir al 100% con la norma. La norma tiene unos fundamentos de forma y de fondo. Hay que cumplir con la forma y con el fondo, con el derecho sustancial y el derecho formal. Si alguno de esos elementos falta, el juez tendrá que declararse inhibido para poder fallar, porque él tampoco se puede someter a que por una aplicación indebida de la norma sea él el sancionado. Qué pena, y casi no se ve, pero de pronto no falta en qué momento se ve. Doctor Germán, muchas gracias por haber estado con nosotros en Convivencia Ciudadana y lo esperamos en otras visitas que usted nos va a hacer. Claro que sí, Byron, con todo gusto por aquí estaremos generando espacios para que la comunidad se forme, se entere y aprenda de derecho para que sus derechos sean respetados. De verdad que muchas gracias a todas y todos ustedes. Con la dirección de cámaras están Jairo Gutiérrez y Andrés Felipe Jiménez. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias y Convivencia Ciudadana les espera en una próxima emisión.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.